Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que el régimen tiene que despertar y ver la realidad. Hay una realidad que en el subconsciente de los chavistas maduristas pretenden vivir en su propia Narnia egocentrista, donde ellos son soberanos, donde vivimos en Corea del Norte, donde Maduro es el monarca coreano. Bueno, se parece en la barriga. Y precisamente Nicolás se cree que nunca va a salir del poder, que no lo va a picar ni un zancudo y que él es intocable. Bueno, antes de entrar en la noticia, que te traigo una serie de noticias bastante impactantes que van a hacer que Maduro o despabile, y nosotros también, un punto reflexivo también en las noticias. Quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que Nicolás Maduro es intocable? ¿Realmente? ¿Tú piensas que Nicolás Maduro es imposible de sacar? Lo digo por algunos comentarios que recibo, que he leído. Hay gente que son de nuestra ala opositora, pero que dicen esto nunca va a cambiar. O sea, ya se han resignado. Yo te pregunto, ¿tú crees que Nicolás Maduro es intocable? Déjame en la caja de comentarios. Pausa un momento el video y suéltate. Que aquí está tu hermano y amigo para escucharte. Así que suéltate. Dime, ¿crees que es intocable? ¿Y por qué? Bueno, vamos a entrar en las noticias y vamos a hablar precisamente de realidades. La primera realidad nos la trae un miembro de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de Hechos. Toda esta semana va a estar reunida la ONU tratando el tema de Venezuela. Toda esta semana. Pero escuchemos lo que dice en su intervención Francisco Cox. Préstele mucha atención. Y si tienen que repetir el segmento, repítanlo. Presten atención. La intervención del Estado concernido en República Bolivariana de Venezuela me recuerda una metáfora recientemente aprendida que grafica, creo que su intervención. Un bosque de palabras en un desierto de ideas. Respecto de la pregunta de la Unión Europea, nuestra lectura de la ley de ONGs es un mecanismo más para reprimir e impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y además priva de información vital a este Consejo. Luxemburgo nos pregunta qué puede hacer la comunidad internacional por las personas que están en el terreno. Antes hubiéramos dicho que les den protección diplomática. La experiencia vivida por Argentina y en la rápida intervención de Brasil, después revocada unilateralmente por la República de Venezuela, hace que eso incluso sea una ilusión. Irlanda nos pregunta qué pasos concretos puede tomar la comunidad internacional para las víctimas en el terreno nuevamente. Creemos que exigir el acceso a las cárceles por organismos independientes para que verifiquen las condiciones de detención en las que ellas se encuentran. Portugal nos indica cómo se puede asegurar la rendición de cuentas o traer a justicia a los responsables. Nuestra respuesta es que cada organismo cumpla su función. El órgano internacional encargado de accountability y de rendición de cuentas es la Corte Penal Internacional. Eso lo puedo engarzar con lo señalado preguntado por la Embajada de España. En cada oportunidad que nosotros nos solicitan información, vamos a dar ese acceso, además que nuestros informes son públicos, pero también la información confidencial en aquellos casos que hemos solicitado el consentimiento de las víctimas para compartir esa información, lo haremos y lo seguiremos haciendo. También se nos pregunta si es que Canadá nos pregunta si es que la FFM, en el caso de renovar el mandato, por supuesto, va a continuar con la cadena de mando. Esto se engarza precisamente con lo que preguntaba Portugal y también España.
y también el Reino Unido. Vamos a seguir en esa línea porque consideramos que es fundamental la rendición de cuentas y señalar a aquellos que son responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Bien, aquí está todo lo que le preguntaron varios países a Francisco Cox. Y Francisco Cox menciona que una de las cosas que él destaca fue el hecho de que el régimen de Maduro, al frente de Diosdado Cabello, creara la ley anti-ONG, ante organizaciones no gubernamentales. Una ley a la que Diosdado persiguió de manera adictiva para poder controlar las ONGs en Venezuela y para poder controlar los fondos que llegan a las ONGs. Todo esto como un mecanismo para reprimir a los defensores de derechos humanos, que además priva de información vital al Consejo de Derechos Humanos. Recuerden que dentro de la ley de las ONGs se establece que en todas las directivas de las ONGs debe haber presente un miembro del gobierno dentro de las directivas. En todas las reuniones debe estar presente el miembro del gobierno. En todos los manejos administrativos debe estar presente el miembro del gobierno. En todas las decisiones financieras lo debe estar presente el miembro del gobierno. Todo lo que se haga lo debe tener conocimiento a este miembro del gobierno, ya que él, sin ser el presidente de la directiva de la ONG, puede tomar decisiones como cancelar la ONG, eliminar la ONG, suspender la ONG, intervenir a la ONG. Eso es lo que quería Diosdado y es lo que está subrayando Francisco Cox. El hecho de que Maduro haya creado precisamente esta ley anti-ONGs es para bloquear todas las ONGs que tienen que ver con derechos humanos. Además, subrayó la necesidad urgente de permitir la entrada de organismos independientes a las cárceles venezolanas para poder verificar la condición de los detenidos. Y también reafirmó el compromiso de la misión de seguir identificando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Finalmente, él cierra con broche de oro diciendo que la realidad de la solución de todo este problema la tiene la Corte Penal Internacional. Lo que había dicho el embajador para Venezuela de Estados Unidos, Francisco Palmieri, la decisión final la va a tener la Corte Penal Internacional. No va a venir una intervención de ningún lado si no hay una sentencia de la Corte Penal Internacional. Hasta que eso no se produzca, no va a pasar. Si ustedes no han visto ese video, aquí presten atención a lo que dice Francisco Palmieri a la periodista Patricia Janiot. ¿El gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a ejecutar esa orden de captura? En ese momento, los ojos del mundo están encima de Venezuela para ver si Nicolás Maduro va a reconocer el resultado de la elección y comenzar un proceso democrático, pacífico para la transición allá. Eso es el enfoque. Si el fiscal de la Corte de Crimen Internacional toma sus medidas, cuando se toma, por supuesto, los Estados Unidos revisará y decidir qué acción tomaremos. ¿Es posible que ustedes participen en un operativo de captura de Maduro y de la cúpula militar que lidera la represión? Esto está sobre la mesa. Es algo muy hipotética y yo prefiero enfocar mi respuesta en la realidad de que Nicolás Maduro tiene que reconocer el resultado de la elección y comenzar un proceso. Si llega el día de una orden de captura, haremos que tenemos que hacer. Bien, ¿lo vieron? Cómo se concatena una cosa con la otra. Es decir, no va a pasar.
nada por parte de la Casa Blanca, por parte de Estados Unidos, a menos que salga una orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Bien, principios fundamentales. Mientras tanto, ellos van a seguir hablando de diplomacia, chacharería y una cosa y la otra, porque no hay una orden de captura contra Nicolás Maduro. Si usted me pregunta, pero es que hay orden de captura contra Putin y contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, déjenme explicarles que ni Israel ni Rusia pertenecen al Estatuto de Roma. Venezuela sí. Y todos aquellos organismos que pertenecen al Estatuto de Roma, cuando les dictan una orden de detención, lo primero es que si se firmó el acuerdo de independencia de poderes, el acuerdo de colaboración interpaíses, a Venezuela le corresponde precisamente al 6CPC, que es el que tiene un acuerdo firmado con el FBI a nivel internacional, y que le corresponde la captura de Nicolás Maduro cuando salga la decisión de orden de captura. Si el 6CPC no hace nada, entonces le corresponden a los organismos internacionales, ya sea la Casa Blanca, por ser la policía internacional, quien emita una orden de intervención, ya sea la ONU con los cascos azules, o ya sea el grupo militar que tiene la OEA, bien, o un ejército multilateral de varios países que estén dispuestos a hacer esta intervención. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Esto es para que conozcamos el plano. Y Palmieri lo dice. No adelanta nada. Eso sería hipótesis. Solamente le dice que cuando esté la orden de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos hará lo que toque que hacer. Bien. Dentro de las realidades que Nicolás Maduro tiene que sentir y palpar una vez más, está la realidad de que el mundo sabe que ellos son tramposos, que ellos coaccionan a personajes políticos para conseguir sus objetivos. Como coaccionaron a Enrique Capriles para que mandara a la gente para la casa. Como coaccionaron a muchos opositores para que se hicieran a un lado en este proceso. Voy a citar nada más y nada menos que a Julio Borges, un personaje que no es de mi entero agrado, pero que ha sido víctima también de persecución por parte de este nefasto régimen. Te voy a colocar primero un video que él grabó cuando estaba en República Dominicana. Presten atención. Yo lo que quiero ser muy claro es que desde que yo me negué a firmar hace varios meses en República Dominicana, todo el nivel de amenazas personales y familiares que recibí del propio régimen de Maduro, de gente como Zapatero, de todo lo que fue el entorno, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, de Tarek El Alzheimer, antes de eso con el tema de las sanciones, estaba para mí muy claro que yo ya era un condenado, y todo lo que ha sido estos últimos acontecimientos más las amenazas anteriores comprueban que yo iba directamente a lo que era el destino que ellos quieren para uno, que es la cárcel. Y creo que lo que he estado haciendo yo en estos tiempos, de incrementar la presión internacional, de articular a los países para que haya más presión sobre Venezuela, es algo que también tiene un valor enorme, y es lo que yo voy a continuar haciendo, obviamente, y mucho más ahora con toda esta presión, este amedrentamiento, esta persecución que tenemos. Habla de amenazas, perdón, de Rodríguez Zapatero. ¿A qué amenaza se refiere? Eso, bueno, yo lo he contado en otras oportunidades. La presión que pusieron para que firmáramos obligatoriamente, la amenaza de que si no íbamos a sufrir persecución política por parte del gobierno, la amenaza de que si nosotros no firmábamos por haber tenido todo el tema de las sanciones y la presión internacional íbamos a ir presos. Eso pasó permanentemente en Dominicana
y en los últimos tiempos se sentó de manera brutal, y antes, cuando no se había terminado el proceso, había la amenaza de que si nosotros, en mi caso personalmente, si no firmaba la Dominicana por haber impulsado las sanciones y la presión internacional, iba a ir preso. Es un proceso permanente de chantaje que lo vivo yo, lo viví yo, pero lo viven todos los venezolanos, lo viven los periodistas, lo viven los activistas de las redes sociales, lo viven los dirigentes políticos. Lo importante es que nosotros sepamos que en eso, donde le estamos haciendo el mayor daño a un gobierno y a un régimen absolutamente ilegítimo, es donde hay que seguir presionando para que tengamos el cambio que merece el país. Bien, lo vieron. Allí él explica que en República Dominicana, personajes característicos como Zapatero y los hermanos Rodríguez lo amenazaron. Ahora quiero poner un video donde él habla con el periodista David Placer, también sobre el mismo tema, pero un poquito más amplio y con un poquito de detalles. Presten atención. Perdonen las groserías, pero ahí están. La decisión fue no firmar, y a partir de allí se desató una represión sobre mi persona y sobre mi equipo que no ha terminado. Y yendo a tu pregunta concretamente, hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes: Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Zapatero te amenazó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses, el embajador, el canciller de Chile, a quien lo humillaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez, llegó a decir en una plenaria: este es un viejo de mierda, al canciller de Chile. Delante del canciller. Delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir: esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales. Y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces es un juego de una agresividad brutal, que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era: vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía: tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. Bien, como lo escucharon, el exdiputado y figura clave de la oposición venezolana, Julio Borges, ha revelado nuevos detalles sobre las amenazas y presiones que sufrió durante las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en el 2018, cuando intentaban llegar a un acuerdo para celebrar unas elecciones justas en Venezuela. El político, que actualmente se encuentra en el exilio, ha señalado en una entrevista para el periodista David Placer que los mediadores claves en aquel entonces fueron los mismos de siempre: José Luis Rodríguez Zapatero, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jugando un papel fundamental en los intentos reiterados de forzar su firma sobre un acuerdo que habría legitimado al gobierno de Maduro. Según el político, filósofo y escritor, el proceso de negociación tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana. Comenzó con la expectativa de lograr avances en temas cruciales como la legislación de partidos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a medida que avanzaban las conversaciones, el régimen endureció su posición y la situación se deterioró. Durante los meses de negociación, en lugar de mejorar las condiciones, todo empeoraba. Más partidos eran ilegalizados, aumentaban los presos políticos y las condiciones electorales se volvían menos transparentes. Así lo denunció Julio Borges. Con este testimonio de Borges queda en evidencia lo que ya nosotros sabíamos: la coacción que hubo en contra de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, hasta el punto de que lo sacaron del país, y que de una u otra manera quieren hacer lo mismo con María Corina Machado
y que quieren obligarla también que se vaya del país para de esta manera ellos enfriar las calles, enfriar el ánimo de los venezolanos, que estamos dispuestos a todo por conseguir la libertad de nuestro país. Esto es una muestra más de realidad. ¿Por qué no sale Jorge Rodríguez a mostrar los audios de las conversaciones del 2018 en República Dominicana? Él también en aquel entonces lo dijo. Si la oposición dice algo, nosotros lo tenemos grabados. ¿Qué nos va a mostrar ahora? No la botella de whisky que se tomaron. Van a contar qué. Cómo el perrito ladraba cuando llegaban a las reuniones y le movía la cola a Julio Borges, ¿o qué? Porque es que para inventarse cuentos y tramas es impresionante. Y el papel de Zapatero está quedando definitivamente como su apellido, como todo un zapato. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la captura internacional de Nicolás Maduro. Y es que precisamente un representante legal de la República de Argentina explica la diferencia entre el procedimiento de la orden de captura ridícula que hizo Tarek William Saab en contra del presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y la jefa de seguridad argentina, Patricia Bullrich. El ridículo, él lo dice, y lo que va a pasar cuando salga la orden de aprehensión contra Nicolás Maduro. Recuerden que hay un tribunal argentino que está llevando el juicio en contra de Nicolás Maduro y otros personajes por violación de derechos humanos. Como ya les he explicado antes, aplicando la justicia, el principio de la justicia universal, todos los tribunales podrían abrir juicio contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su gente. Presten atención a lo que dice el Tomás Farini y ya volvemos. En Argentina, a diferencia de allí de Venezuela, existe la división de poderes. No es que los jueces van a emitir una orden de captura en contra de Maduro porque el gobierno argentino tenga una determinada posición. Eso no pasa en la Argentina. En la Argentina, si los jueces deciden ordenar la captura, como yo le he pedido, lo van a hacer sobre la base de la prueba que está en la causa. Entonces, son cosas totalmente distintas. La orden de captura que emite Maduro en contra de Patricia Bullrich, Milei y su hermana, para empezar, Interpol nunca la va a anotar como una alerta roja. No va a pasar eso, porque no reúne los requisitos necesarios para eso. Y además, en consecuencia, nadie la va a cumplir, porque en definitiva la policía argentina no lo va a detener a Milei sobre la base de una orden de captura en una causa que no sabe ni por qué delito se está librando. Digamos, eso no va a pasar. Y viceversa, ¿cómo sería si determina ya la justicia argentina la orden de captura contra Nicolás Maduro y demás funcionarios de su gobierno? ¿Cómo actuarían? Bien, lo que va a ocurrir ahí es, nosotros vamos a ir a Interpol para que se anote la alerta roja. Hay una cantidad de restricciones que tenemos que salvar porque, por supuesto, es un mandatario extranjero, pero un mandatario extranjero que está ahí sobre la base de una usurpación de poder, porque en la medida que él ha perdido las elecciones, no reconoce esa derrota, pero ya no cuenta con mandato. La mayoría de los países del mundo han reconocido que él no es ganador en las elecciones y además reconocen este uso del terror sobre la población civil con el objeto de mantenerse en el poder. Bien, yo creo que queda claro la propuesta del señor Farini cuando dice lo que está haciendo Venezuela con Milei es un show que no va a proceder jamás. ¿Por qué? Porque la Interpol no se toma las cosas como un juego. Esto no es llegar y mire, quiero que le ponga una circular roja a aquel porque me miró feo o aquel porque yo lo quiero preso. No, así no funciona. Hay una serie de líneas, de estándares que se tienen que cumplir y que el régimen es experto en incumplirlas. Si no, ¿qué pasó con las elecciones? ¿Qué pasó con las auditorías? ¿Qué pasó con todo lo que ellos tienen que cumplir? ¿Qué pasó con la Corte Internacional en cuanto al Esequibo? No se cumplió nada de lo que tenía establecido. Por eso esto es puro sudor y ganas
de cumplir, para no decir la frase que decía mi mamá. ¿Sí? Sudor y gases, sudor y gases. Bueno, en el caso del juicio que sigue Argentina contra Nicolás Maduro, él dice, cuando se dicte una sentencia, no se va a dictar una sentencia porque Javier Milei dé una orden. Aquí no funciona como en Venezuela. Los tribunales que están llevando el caso de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Padrino López y otros miembros violadores de derechos humanos allí, la están llevando paso por paso. Y cuando eso llegue a su final, entonces la Corte presentará las pruebas para que la Interpol coloque una circular roja cumpliendo todos los parámetros para que cualquiera de estos personajes sea arrestado en un aeropuerto. ¿Ah? Esto, señoras y señores, es algo que a Maduro no le gusta. A Maduro no le conviene que los venezolanos estén pensando en cómo meterlo preso. A él le conviene mostrarle a la gente que todo está bien, que todo se mueve bien, pero no es así. Ya para cerrar, quiero mostrarle una información sobre Carla Angola que explica lo que es Stop Maduro y cómo hay una variación en comparación con Osama Bin Laden y con el Chapo Guzmán. Presten atención a lo que dice Carla Angola y ya volvemos. El más buscado, por supuesto que desde el 2020, pero ahora el Capitolio de los Estados Unidos pide más dinero por la cabeza de Maduro, por información que lleve al gobierno de los Estados Unidos a su captura. Y están elevando la cifra que en el 2000 o desde el 2020 era de 15 millones a 100 millones de dólares. Sobre esto les quiero dar un dato porque desde 1986 Estados Unidos ha estado ofreciendo quizás menos de 200 millones de dólares por 90 personas. Y este país ha sido muy cuestionado porque 100 millones de dólares para un hombre como Maduro, que en este momento, si nosotros hablamos del escándalo o de la trama corrupta de PDVSA Cripto, en la que estaba involucrado Tarek El Aissami, ahí estamos hablando de por lo menos más de 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Y de la mitad de los casos relacionados al régimen venezolano investigados en 29 países, solo la mitad dan más de 60.000 millones de dólares. Por eso es la crítica, ¿no? Y les quiero poner otro ejemplo, porque quizás el de Osama Bin Laden no aplica, porque Osama Bin Laden se pedía por él una cifra de 25 millones de dólares. Ahí ven la comparación, ¿no? Ese es el grupo de amigos de Nicolás Maduro. Pero por Osama Bin Laden pedían 25 millones. En el caso de Osama Bin Laden, cuando él es neutralizado, se descubre su voluntad. Es decir, de alguna manera lo que él quería dejarle a la familia y a la yihad, y tenía 29 millones de dólares. Estaríamos hablando de un patrimonio en ese momento de 29 millones de dólares. Por supuesto que comparado con el del narcotráfico no tiene ningún tipo de parangón. Y si nos vamos al caso del Chapo Guzmán, sentenciado en el 2019 a más de 30 años de prisión, en su momento, antes de él ser capturado, pedían por él la módica cifra de 5 millones de dólares. Y cuando hemos estado revisando lo que pensaba Estados Unidos que él tenía como patrimonio, como ingresos, ellos hablaban en ese momento de unos 18.000, entre 18.000 y 39.000 millones de dólares. New York Times hizo un trabajo de investigación que lo llamó, por cierto, Cocaine Incorporated, y daban a conocer que los ingresos para el 2012 del Chapo Guzmán, por el Cartel del Pacífico, el Cartel de Sinaloa, etcétera, solamente alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares anuales. Pero la recompensa por él era de 5 millones y también por sus hijos, por cierto, ¿no? Al mes, el Cartel de Sinaloa ganaba 250 millones de dólares
si nos vamos a las cifras más conservadoras, que son las de la investigación de New York Times, eso para el 2014, era el criminal más buscado del mundo en el momento de su captura, y solo ofrecían esa recompensa de $5 millones por información que condujera a su paradero. Y recuerdo que por 4 años consecutivos, el Chapo, 2009 hasta el 2012, fue uno de los más ricos de la revista Forbes. De hecho, aparecía allí junto a Carlos Slim, uno de los más ricos de México. Qué cosas más bizarras, ¿no? Porque además él estaba en el puesto 700 y luego pasó rápidamente en esos 4 años al puesto 100, 150 y pico. Entonces, claro, por eso las críticas a este país, por el hecho de que se pide una recompensa que es muy, muy minúscula en comparación con los ingresos que hacen a través de estos negocios ilegales estas personas buscadas. Pero en todo caso, esta ley se llama Stop Maduro y fue presentada por senadores de los Estados Unidos, entre ellos Rick Scott. En esa ley que llaman así Stop Maduro, ellos argumentan que esos 100 millones no saldrían del bolsillo de los contribuyentes aquí en los Estados Unidos, sino que más bien eso sería pagado a quien dé información para capturar a Maduro de lo que han retenido, de los activos que ya le han retenido al régimen venezolano, que le han confiscado a Maduro. Estamos hablando por lo menos de unos $450 millones. El avión, solo el avión que acaban de trasladar desde República Dominicana hasta Fort Lauderdale cuesta unos $13 millones. Ahí están involucrados Carlos Jiménez, está Debbie Wasserman Schultz, está Mario Díaz Balar, Marco Rubio, Rick Scott, María Elvira Salazar, Mike Waltz, él también es un congresista, y Chris Smith. Hablando de Marco Rubio, él puso un ex en el que con este mensaje dice: se busca narcodictador Nicolás Maduro, y él agrega: Estados Unidos debe hacer más para detener al narcodictador Nicolás Maduro. Le he pedido a la Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto, y esta legislación se basa en ese pedimento al aumentar la recompensa por el arresto de Maduro a $100 millones. Maduro es uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora que rinda cuentas, dice el senador Marco Rubio. Bien, yo creo que las palabras de la periodista Carla Angola quedan claras, son concisas y son entendibles. A nivel mundial, el personaje de terror que más preocupa a los Estados Unidos, por el cual se está pidiendo $100 millones por su cabeza, algo que sería histórico. Maduro, estás haciendo historia. Sería por la cabeza de Nicolás Maduro, el narcodictador criminal asesino que tenemos sentado en Miraflores gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Que no se olvide ese detallito también. Y que va a caer. Y va a caer. Carla Angola pregunta: ¿quién se quiere ganar $100 millones? Eric Prince quiere ganarse $100 millones. Por eso la propuesta surgió de Eric Prince, primero ante Biden y Kamala Harris. Como no quisieron, se reunió en el Congreso. Como no consiguió nada en el Congreso, se reunió con el senador Scott y con Marco Rubio. Como no hicieron nada, se reunió con Elon Musk. Después se reunió con Nayib Bukele. Entonces comenzó a recoger su propia gente, empezó a reunir personas estratégicas, entre esos Iván Simonovic, entre esos el teniente coronel de la aviación, que ya todos conocemos, y se ha ido rodeando de personas estratégicas. Nace el proyecto Ya Casi Venezuela. La gente comienza a aportar dinero. Un empresario ya dio los 100 millones por la cabecita de Diosdado, por eso él anda cagado, por eso andan haciendo shows de que si Eric Prince llega a Venezuela, de aquí no va a salir vivo. De aquí va a salir de millonario Eric Prince, millonario. Bueno, esto, señores y señores, es lo que está pasando el día de hoy. Es la realidad que tiene Nicolás Maduro. Déjame tu opinión sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué piensas
de lo que hemos hablado, qué piensa de lo que ha dicho Garlangola, qué piensa de lo que ha dicho el señor Cox, lo que ha dicho Julio Borges. Déjame tu opinión. De verdad me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes, son enriquecedores para mí. Regáleme un like y si quieren compartir este video en tus redes sociales, te lo agradezco en el alma. No olviden seguirme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción o en la pestaña Novedades como Filósofo777. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777 USA. Un abrazo, rompe costillas, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima.